Bueno, una vez más, bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a platicar un poquito más en breve y más en conciso de la estrategia del uso de trampas para el picudo del agave. Como pueden ver, a lo largo y ancho del canal tenemos bastantes videos de esta temática. Sin embargo, hoy lo vamos a tratar de hacer un poco más concreto a fin de que en un solo video puedan tener una idea principal y ya dependiendo de sus intereses puedan decir: ah, bueno, yo quisiera ahondar en esta parte de lo que dijo del trampeo, y ahí van a encontrar otras opciones de videos mucho más extensos, e incluso de minutos y casi hasta de horas. Posteriormente estaremos subiendo unos mucho más extensos, más detallados, pero en este video es introductorio solo para mostrarles prácticamente de manera sencilla para que podemos utilizar el trampeo con feromonas. Ok, pues primero en esto venimos llegando a una plantación. Vamos a mostrarles de qué es lo que hacemos con las trampas con feromonas dentro de las parcelas. Esta parcela obviamente ya está próxima a la madurez, gran parte de las plantas, algunas son de resiembra, otras están aquí temporalmente, se establecieron de manera estratégica como de forma de vivero, pero es decir, tenemos edades mixtas. Pero entonces el trampeo para picudo tiene tres finalidades. La primera es cuando ustedes llegan a un terreno y está barbechado y no hay cultivo. Entonces ponen sus plantas, sus hijuelos, lo que sea, el material propagativo, que puede ser plantas a partir de semilla de otro o de otra, incluso vegetativo, o los hijuelos. Una vez en la plantación, ahí es pertinente empezar a hacer la primera estrategia, que es el trampeo para detección. Es decir, se tiene una plantación nueva y está totalmente o debe estar libre de picudo. Otra opción es cuando nosotros, como aquí venimos llegando, aquí ya está, pero si viniéramos llegando a la plantación y no sabemos si hay o no hay picudo, el productor incluso apenas, por ejemplo, lo está conociendo, o tal vez ni lo conoce por alguna razón, entonces consta en colocar alguna trampa para poder determinar si hay o no hay. Eso es lo que nos va a hacer en la parte 1, el objetivo 1 del trampeo, detección, para poder saber si hay o no hay. Es como en la medida con muchas pruebas médicas, para eso nos sirven las trampas con feromonas, para poder saber si nosotros tenemos en nuestra parcela picudo o no, porque podríamos hacerlo visualmente, pero ya lo van a ver en otros videos que es complicado, peligroso. Entonces la trampa, como la que está aquí, es lo que nos va a permitir poder saber si hay o no hay picudo, y si no, la detección también va a contemplar de que les decía que ponemos la plantación y desde el inicio pues se supone que el material va libre de picudo, pero en algún momento van a llegar picudos. Esa parcela no va a estar totalmente libre siempre, generalmente van a empezar a llegar, y esa es la parte de detección. Entonces cuando esta trampa la ponemos en una plantación nueva y empiezan a aparecer en la trampa, significa que ya hubo detección, es decir, ya tenemos picudo. Pasamos a la segunda fase. Si hubo picudos ya en nuestra plantación nueva en un determinado momento, o si nuestra plantación, por ejemplo esta, pusimos la trampa, ya pasaron 15, 21 días, la venimos y la revisamos y hay picudos, ahí termina la parte que le llamamos detección y pasamos a la fase de monitoreo, que ahí pues la densidad va a variar mucho, lo van a poder encontrar en otros videos de manera más detallada, pero la segunda fase es trampeo para monitoreo, es decir, para conocer más o menos o tener un estimado, no un valor exacto, o una idea de qué tan grave es el problema, por decirlo así. Es como cuando vamos al médico o a un laboratorio clínico y nos extraen sangre y hacen alguna biometría o algún otro estudio para poder determinar, por ejemplo, azúcar o colesterol o alguna otra cosa. Entonces la trampa tiene cierta semejanza con eso, porque nos va a ayudar a saber qué tanto picudo hay por la superficie. Suponiendo que esta fuera una hectárea, ponemos una trampa en el centro y eso es el monitoreo. Nos va a ayudar a poder saber si hay pocos, muchos o qué tanto hay. Y a la vez el monitoreo va a contemplar de que si tenemos el espacio de ir registrando, por ejemplo desde el día de que se plantó el agave, se pone la trampa y mensualmente vamos registrando lo que hemos ido encontrando en la trampa, y pueda haber un momento donde vamos, si hacemos una grafiquita o un dibujito, vamos a ir viendo cómo hay fluctuaciones de que va subiendo la población. Hubo mucho picudo, puede ser que bajó, subió, bajó, a los principios se puede ver así, o se mantiene plano, por ejemplo 5, varios meses. Vemos un pico de 100, por ejemplo, picudos, y entonces eso es lo interesante del monitoreo.
trampeo para monitoreo, para poder saber en qué momento, por ejemplo en la temporada de lluvias, por experiencia hemos visto que se dispara la cantidad de picudos en la trampa. Vamos a plantas, ahí están comiendo en muchas plantas, entonces hay cierta representatividad de lo que se encuentra en las plantas con lo que se encuentra en trampas, hay cierta asociación, por decirlo así. Y bueno, si ya tenemos un determinado, se va registrando, si ya tenemos un determinado número, vamos a dar un ejemplo, un número que se maneja nada más de manera empírica, todavía falta darle el sustento científico. Sí, vamos a pensar que fuera un umbral, o vamos a dejar de pensar que sea un umbral, un indicador, vamos a decir, el número 5 picudos por trampa por día. Esto nos significaría 150 picudos por mes. Entonces, es decir, nosotros si revisamos la trampa, aquí en el interior es donde están los picudos, aquí se quedan atrapados. Entonces vamos a tirar aquí un lado el tejido vegetal. Entonces, cada vez que vamos a revisar la trampa, quitamos el tejido y contamos los picudos que estén dentro. Una vez que los contamos, lo vamos registrando y lo capturamos o lo procesamos por mes. Si ya tenemos el dato mensual de las capturas, y si les decía, si por alguna razón nos da 150 picudos por mes, 75 por quincena o 5 picudos en promedio por día, dependiendo cómo lo manejemos, podríamos considerar pertinente ejecutar medidas de acción, no todas las que sean factibles dependiendo de la edad y del manejo que se le da al cultivo, entre muchas otras razones. Entonces, si seguimos con la parte de la utilidad o el uso de las trampas, pues ahí pasaríamos a la siguiente fase. Si ya tenemos más de 75 picudos, se sugeriría pasar a la fase de trampeo para supresión, reducción de la población de picudo adulto, o podríamos también llamarle más ambiciosamente trampeo para manejo del picudo. No vamos a decir para trampeo para control, no genera trampeo para manejo, para poder manejarlo, para poder suprimir las poblaciones. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos esta trampa por hectárea, entonces cuando hablamos de trampeo para supresión o para reducción de la densidad poblacional de picudo en la parcela, vamos a poner 4 por hectárea. Entonces los vamos a poner cada 50 metros y vamos a dejar unas orillas de 25 metros si fuera una hectárea. Y eso nos va a permitir que esas 4 trampas por hectárea nos ayuden a atrapar una cantidad más considerable de picudo y sin tener que recurrir necesariamente a insecticidas. Claro, si dependiendo de la densidad, dependiendo del manejo del cultivo, obviamente también podría considerarse. Por eso les decía que el monitoreo nos va a decir la densidad cómo está, si hay mucho, poco y qué se podría hacer, y que ya es tiempo de ejecutar medidas de manejo dependiendo al paquete que está manejando el productor, a su asesor, su consultora, a la persona que le está orientando, o incluso él mismo ya tiene enlistadas las medidas que hace cuando aumenta la población. Pero regresando a lo del trampeo, si ya rebasamos los 75 por quincena o los 150 por trampa, ahí entra el trampeo que les decía para manejo. También lo van a encontrar en la literatura como trampeo masivo. ¿Masivo por qué? Porque decimos que ponemos una cantidad elevada de trampas, pero aquí no es tanto de poner un número tan alto. 4 simplemente por hectárea. Hemos visto buenos resultados en más allá de 12, no más allá de 12 meses, dependiendo de la infestación como la encontramos, se comienza a bajar a niveles sorprendentes, claro, reforzado con algunas otras medidas de manejo. Una vez que tenemos otra vez niveles bajos, por ejemplo, ya tenemos menos de 5 picudos por trampa por día, o que tenemos menos de 150 por mes, que es lo más práctico me parece. Si ya la trampa, ya tuvimos trampeando de forma masiva y revisamos la trampa y está como esta, por ejemplo, esta tiene alrededor de 10 en esta quincena, es decir, no atrapó, o suponiendo que atrapó un picudo por trampa por día, pues entonces ya podríamos bajarle al trampeo y regresar al trampeo para monitoreo. Es decir, vamos a estar migrando entre trampeo para monitoreo y trampeo para manejo, o trampeo masivo, como le queramos llamar. Cuando haya mucho, el nivel, les digo, nosotros manejamos a veces como 150 por mes. Cuando esté por encima, estaremos poniendo 4 trampas por hectárea para trampeo para manejar la población. Cuando las trampas nos muestren valores menores a 150, podemos regresar a colocar en el centro una sola trampa por hectárea, y ya con eso estaríamos hablando de trampeo para monitoreo. Entonces, ¿cuánto va a estar la trampa en la plantación? A veces nos preguntan.
Pues bueno, es una pregunta a veces que parece compleja, pero sin darle muchas vueltas yo les diría, estamos en octubre del 2022, los precios a nivel nacional de los agaves en general son favorables, bueno, en el caso del azul son extraordinarios, para la mayoría de los demás agaves por ende tampoco son malos, son muy positivos los precios que se viven. Entonces, si nos preguntaran hoy los niveles de precios se mantuvieran, yo les diría la trampa debería estar siempre en la plantación. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, bueno, vamos a dejar de exagerar, desde la primera semana que establecemos el agave hasta días después de la jima. Dirán, ¿para qué después? Para que una vez que giman, quedan muchos troncones, como pueden encontrar un video específicamente de eso. Entonces esos troncones se quedan con mucho picudo, y esto es considerando que vamos a volver a utilizar esta parcela, o suponiendo que a un lado tenemos una plantación, aquí es maíz, pero muchas veces en otros estados como Jalisco, Guanajuato, también aquí en Guerrero en algunas ocasiones, pasa de que colindamos con más agave para allá, con más agave hacia diferentes puntos cardinales, a veces hacia los 2 o 3, dependiendo de los estados. En algunos estados hacia los 4 puntos cardinales colindamos con agave, y puede ser propio o ajeno, pero de todos modos ahí es altamente recomendable que posterior a la jima, por lo menos un mes, se estén ahí las trampas para suprimir esa densidad que quedó de picudos ahí en los troncos, y que cuando se acaben esos troncos van a emigrar. ¿A dónde? A las plantaciones vecinas. O si no, van a quedar ahí. Si nosotros andamos ahí que no tenemos mucho tiempo para dejar descansar el terreno, o no lo tenemos planeado y empezamos a plantar, simplemente se van a pasar de donde gimaron a las plantas, siempre si no se hizo una medida de manejo. Por ello les digo que la trampa debería estar desde la primera semana hasta unos días o un mes después de la cosecha, todo el año. Porque a veces nos preguntan qué temporada. Todo el año, porque les decía que si ya hay picudo, entonces ya entramos a la fase de monitoreo, y es bien importante saber desde enero hasta diciembre cómo está la densidad para poder ejecutar medidas de manejo cuando sean oportunas, y evitar que el picudo después nos traiga problemas, por ejemplo, de que sean densidades altísimas y tengamos que recurrir a muchas medidas de manejo más costosas a largo plazo. Entonces, para ir manejándolo de manera ordenada en tiempo y forma. Bueno, en resumen, este sistema de trampeo que es cebado con atrayentes alimenticios o algún sinergista con feromona, y que tiene algún agente de aniquilación que pueda ser algún insecticida o algo que rompa la tensión superficial, por ejemplo jabón, y que pues, la trampa puede ser simplemente una cubeta como esta, o una cubeta de más grande y que tenga orificios para que entren. Pues bueno, este sistema de trampeo, que puede ser obviamente editado a este criterio del productor, va a servir para tres cosas, decíamos: para detección, cuando no sabemos si hay o está nueva la plantación, para saber si hay o no hay picudo; para monitoreo, es decir, para a lo largo de los meses, de los años, desde el principio hasta cosecha, saber los niveles de picudo que se tienen en la plantación, e ir ejerciendo diferentes medidas de manejo de acuerdo a la densidad y de acuerdo al paquete. Y por último les decía, la de trampeo masivo, para reducir o suprimir las poblaciones cuando son altas, bajarlas a niveles más aceptables. Y entonces por ello es que les decía que desde el primer día hasta días después de la cosecha. Cualquier detalle, como pueden ver, no profundizamos. Cualquier detalle que tengan sobre alguno de estos tres capítulos, que es de detección, monitoreo y manejo, lo pueden encontrar de manera extensa en los demás videos de este mismo canal.